amigo, Dios te cuide grandemente en este día de hoy. Aquí estamos nuevamente trayendo la palabra del Señor, trayendo la palabra de gozo, la palabra de paz, la palabra de alegría. Esa palabra que verdaderamente transforma el corazón, transforma la vida de cada uno de nosotros. No hay nada tan hermoso como este precioso evangelio, el cual dice la Escritura que añoraban predicarlo, mire, los ángeles. Amén. Así es que allá cantaban ellos con sus músicas celestiales y adoraban a Dios y bendecían el nombre de Dios. Tocaban allá para la gloria del Señor. Los mismos están aquí hoy día ministrando en la faz de la tierra, y a veces, o no a veces, muchas veces no los conocemos, no sabemos quiénes son. Estamos aquí estudiando los ángeles en este mes de guerra espiritual. La Iglesia Maranata tenemos el año bajo el tema Venga tu reino. Y el tema de este mes es armado hasta los dientes. Es un tema de guerra espiritual donde tratamos de aprender cómo nosotros podemos resistir las tentaciones del enemigo y también quiénes están de nuestra parte, quiénes son nuestros aliados, los cuales también guerrean por nosotros. Así es que vamos a orar para que el Señor, de una manera linda, de una manera hermosa, en esta preciosa noche, pues nos llene de sabiduría, de entendimiento y me llene de mucha sabiduría para yo poder traer la enseñanza de hoy. Así es que ahí donde estás, ayúdame a orar. Si puedes, ¿verdad? Me puedes acompañar en esta oración. Dios bendiga a los amigos que todos los miércoles se conectan desde distintas partes de este globo. Y le damos las gracias a Dios por ello. Gracias por conectarte con nosotros, con la Iglesia Maranata, para aprender de la palabra. Y a la Iglesia Maranata que siempre está ahí, pendiente de los estudios. Dios te bendiga grandemente. Y a los amigos de toda esta área. Así es que vamos a orar al Señor. Jehová Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta oportunidad tan hermosa que tú nos permites de poder traer la enseñanza de tu palabra. Te pido, Padre amado, que tu Espíritu Santo me tome, me use de una manera gloriosa, que dentro de la enseñanza de hoy también pueda traer expresiones de consejerías para algunos y que tú pongas palabras en mi labio para ministrar en los corazones de algunas personas, o de todo aquel que quiera ser ministrado en esta noche. Dentro de todo, Padre mío, bendice ya las peticiones que los hermanos tienen, contéstalas conforme a tu voluntad, y en esta hora, Padre mío, glorifícate tú a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hemos comenzado ya con el estudio de los ministerios de los ángeles y qué es lo que hacen ellos. Y sobre todo en la clase pasada estuvimos viendo nosotros, ¿verdad?, cuánto eran esa cantidad de ángeles con la cual contábamos nosotros, y dijimos que eran miles de ellos, millones, dice la Escritura. Y también pudimos también notar algo muy interesante, y es que aprendimos que los ángeles, aunque son seres espirituales, pueden tomar forma humana para llevar a cabo un ministerio que Dios le ha otorgado. Y lo vimos en la vida de Abraham, lo vimos en la vida de Lot, lo vimos en la vida de Jacob, y así sucesivamente, aún en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y claro está, ese ministerio nunca ha terminado. Todavía continúa y está entre nosotros. Al servicio están los ángeles de nuestras vidas. Así que vamos a seguir hablando y hoy vamos a hablar de diferentes rangos. Yo quiero que no se confundan. Esta no es una clase de angelología, no lo es, porque tendremos que recurrir a mucha terminología y a unos estudios un poquito más profundos, sino que esto es una clase general, ¿verdad?, de lo que la Biblia nos dice con respecto a los ángeles. Así que yo lo motivo a usted para que usted siga buscando información y adquiriendo conocimiento de esos seres hermosos que están al servicio de Dios y de la iglesia. Amén. Así es que vamos ahora a hablar hoy de los diferentes rangos que hay en los ángeles. Y también una de las cosas que tenemos que entender es que estuvimos haciendo una analogía con los llamados llaneros de Texas. ¿Recordaron ustedes la semana pasada, el miércoles pasado, que hicimos esa genealogía donde mencionamos que los ángeles son como los llamados llaneros del Texas o los Texas Rangers, quienes comenzaron bajo ese tiempo allá en Texas para el siglo XIX, para cuidar y proteger, ¿verdad?, la ley en aquellos tiempos. Así que los ángeles son como nuestros llaneros, son nuestros protectores, son los que también cuidan y velan el espacio, y nos cuidan también y nos velan
a nosotros. Y hay también diferentes rangos entre, vamos a llamarlo los llaneros de Dios, entre esos llaneros de Dios, ¿verdad? Y una de las cosas interesantes que vimos y que podemos ver nuevamente es que en Génesis capítulo 3, versículo 24, después que el hombre había pecado, Dios puso uno de esos llaneros, uno de esos querubines para guardar la puerta del Edén. Y es lo que vamos a estar hablando ahora de querubines. Isaías los vio, pero Isaías vio serafines. Y allá, si usted lo busca en Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, que vio al Señor sentado, ¿verdad? Y en el versículo 2 de ese capítulo 6, él habla y dice que por encima de él, por encima del Señor o de Dios, habían serafines. Y cada uno tenía 6 alas. Así que una de las cosas que podemos definir de los serafines, podemos decir de ellos, es que tienen 6 alas. 6 alas. Y cada uno tenía, mire cómo dice el versículo 2 de Isaías capítulo 6, dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Esas eran las funciones que ellos tenían en cuanto a sus alas. Y mirando al futuro, a los últimos días, el apóstol Pablo habla allí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Él habla y nos dice lo siguiente: porque el mismo Señor, o el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí ya yo les he mencionado a ustedes varios rangos entre los ángeles. Los serafines, querubines. Querubín primero le mencioné en Génesis 3:24, mejor dicho. En Isaías 6:2 habla de los serafines. Y ahora el apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16, nos habla a nosotros de Dios con voz de arcángel. Ahí vemos que menciona el término arcángel. Y cuando nosotros buscamos entre la información que pude encontrar con respecto al término arcángel, ese término significa el jefe de los ángeles. Un ángel que es jefe. Una de las cosas lindas que tiene Dios es que todo está estructurado, todo está en orden. La Biblia habla de que la iglesia es un ejército en orden. Y también el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Allá el apóstol Pablo lo menciona muy claro en 1 Corintios capítulo 14, por ahí. Ahí dice, claro está, que Dios es un Dios de orden. Cuanto más la iglesia, el pueblo de Él, somos personas de orden. Somos personas que nos gusta caminar en orden. ¿Por qué? Porque somos representantes de nuestro Dios. Así que aquí habla que el arcángel significa, o nos podemos en esta hora definirlo como el ángel jefe. Y si vamos nosotros al capítulo 10, versículo 13 de Daniel, usted va a encontrar algo bien interesante, que ahí usted va a encontrar uno de los príncipes de Dios, que se cree que es un arcángel, que se llama Miguel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel. Ahí tenemos uno de los nombres, ¿verdad? Del arcángel. Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando nosotros buscamos esta palabra arcángel, la tradición no solamente menciona a un arcángel. La tradición, ¿verdad? Que hasta qué punto sea cierto, la Biblia solamente menciona al arcángel Miguel. Tiene varios nombres de ellos. Tiene a Miguel, a Miguel arcángel, al arcángel Rafael, al arcángel Gabriel, unos cuantos nombres de arcángeles. Mas sin embargo la palabra de Dios habla de Miguel. Y a partir de este pasaje usted puede ver que era uno de los principales. Y aunque es difícil determinar, ¿verdad?, si Miguel es el único arcángel, o quizás hay varios arcángeles, la Biblia no nos menciona. La tradición nos habla, ¿verdad? La tradición habla de varios de ellos. Y como arcángel, Miguel
podía ser el líder de todo ese gabinete interno de ángeles. Y, o podría también ser el jefe de todos los ángeles, que es algo que podemos ver también nosotros. Así que una de las cosas que vemos de Miguel como arcángel es que era el jefe de ellos. Y se puede decir que era el segundo en poder, ¿verdad? Apoyado por el hecho de que la Biblia nunca habla más de un arcángel. Y se puede decir que era el único en poder para los efectos. Y la palabra siempre aparece, esa palabra de arcángel aparece siempre en singular. No aparece en una forma plural, como diríamos los arcángeles, sino el arcángel. Dando a entender que hay uno solo. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16, ahí habla de como hablamos anteriormente, de Dios con voz de arcángel. Y recuerde que cuando estudiamos nosotros en Judas versículo 19, habla de cuando Miguel contendía con Moisés, contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. Dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahí vemos ustedes a Judas mencionando al arcángel Miguel. Pero con esa base en la Biblia que tenemos nosotros, en la Escritura, esto puede permanecer como una cuestión abierta para entender que había más de un solo arcángel. O puede darse la discusión. No me atrevo a afirmar nada porque esto no es una clase de angelología para yo entonces entrar en muchos detalles. Y podría haber un solo arcángel o podría haber varios de ellos. Amén. Otra clase de ángeles que menciona la Biblia con mucha frecuencia, y usted lo puede ver desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y son los querubines. Los querubines, Ezequiel los describe de una forma que usted y yo nos hace pensar muchas cosas. Mire, vaya conmigo, es un poquito lo que le voy a leer, pero para entender esto, para luego entrar más tarde en el ministerio de los ángeles. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 1, versículo 5 al 14. Mire cómo dice. Recuerde, Ezequiel capítulo 1, versículo 5 al 14. Y lea conmigo, vaya leyendo conmigo. Mire cómo dice. En medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. Y vaya pensando en algo. Son seres vivientes, son espíritus, y en este caso ahora son seres. Hay algo en ellos que se puede ver. Y esto es lo que él ve. Esta era su apariencia. Entonces ya aquí vemos entonces a Ezequiel describiendo la apariencia de estos seres vivientes que dentro de la ramificación angelical, vamos a ver quiénes son. Dice, había en ellos un parecido a seres humanos. Yo le dije anteriormente que pueden asumir apariencias humanas. Y cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y eso me llama la atención, que ellos pueden para los efectos asumir una postura humana y puede asumir una postura también espiritual, que no se vean. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies como pezuñas de becerros que centelleaban a manera de bronce bruñido, ¿verdad? Y debajo de sus alas, dice la palabra del Señor, a sus 4 lados tenían manos humanas. Oiga eso. Estamos describiendo aquí cosas que Ezequiel está viendo. Y tenían manos humanas. Sus caras y sus alas estaban por los 4 lados. Si tenían 4 lados, aquí veo que habían 4 alas. Con las alas se juntaban el uno con el otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era como una cara de hombre y una cara de león al lado del derecho de los 4 y como una cara de buey a la izquierda de los 4. ¿Me están siguiendo? Síganme ahí cómo van ahora. Además, los 4 tenían una cara de águila. Así eran sus caras. Cada uno tenía 2 alas extendidas por encima, las cuales se tocaban entre sí y con las otras 2 cubrían sus cuerpos. Entonces vemos que tenían 4 alas. Cada uno caminaba derecho hacia adelante
hacia donde el Espíritu los llevaba, ellos iban y no se volvían al andar. Espíritu porque eran seres espirituales. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, parecían antorchas encendidas que se movían entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y de él salían relámpagos. Los seres vivientes corrían y regresaban a semejanza de relámpagos. Ese es Ezequiel describiendo la figura de estos seres, ¿verdad? De estos seres llamados querubines. Al comienzo, usted lo que puede ver es que Ezequiel no sabía que esas criaturas eran ángeles, criaturas angelicales o espirituales. No fue hasta que él los vio en una visión que confesó. Por eso es que tenemos que buscar la palabra para que nos lleve a entender y comprender otros pasajes. Entonces, aquí Ezequiel nos lleva a nosotros al capítulo 10, versículo 20, donde nos dice: estos seres, hablando de estos seres que había descrito anteriormente, estos seres eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Queber, y conocí que eran querubines. Ahí Ezequiel da la afirmación y afirma que estos seres eran querubines. Cuando buscamos la escritura, el apóstol Juan también vio 4 seres vivientes allá en el Apocalipsis, en el capítulo 4, ¿verdad? Si usted va al capítulo 4 del Apocalipsis, allí usted va a encontrar que Juan también describe a estos 4 seres vivientes y los llama también, y que son similares a lo que Ezequiel observa ahí en ese capítulo 4 y también en ese capítulo 10, y nos deja entender a nosotros que son querubines. Ahora, quizás no concuerdan en todos los aspectos, debido a que la figura que pueden tomar estos querubines, ángeles, serafines, pues sabemos que son variadas. Pero Juan habla de 6 alas y Ezequiel menciona solo 4 alas. ¿Se fijan? Cuando Juan vio una cara diferente en cada uno de esos 4 seres, y Ezequiel era una cara de 4 lados. Es que es algo que es tremendo. Todas estas cosas espirituales hay que entenderlas y hay que rebuscarlas un poquito más. A pesar de las diferencias que usted puede ver ahí, es posible que Juan lo que hizo fue que observó el mismo querubín que vio Ezequiel siglos antes. Como los ángeles son espíritus, una de las cosas que podemos entender es que pueden asumir diferentes formas en diferentes momentos, y también estas formas las pueden asumir en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Eso sí podemos entender nosotros. Y con base a esto que acabo de hablarle, a este relato, a esta cosa que acabo de decirle, parece que los 4 querubines sirven como guardias del honor, guardias de honor ante el trono de Dios. Esa es una de las funciones de los querubines, ¿verdad? Y esa descripción, también tenemos una descripción del Arca del Pacto en el Antiguo Testamento, si vamos nosotros al libro de Éxodo, ¿verdad? Donde también refleja esa relación entre el Señor, entre Dios y los querubines. Hay un coro que dice: ángeles y querubines están paseando por aquí. Me viene ese coro a la mente ahora. Están paseando por aquí, ¿verdad? Es algo precioso. Y quién sabe si dentro de nosotros, si en la misma iglesia hay ángeles ahí, aunque no los vemos con nuestros ojos naturales, hay ángeles todos ahí velando por el ambiente del culto y por todo esto. Y donde quiera que vayamos, hay de ellos. Así que ahí vemos una descripción de ellos que la palabra de Dios nos da. Y el arca del pacto, se describe esa arca como el arca del pacto de Jehová. Vamos allá a 1 de Samuel capítulo 4, creo que es, ¿verdad? Vamos allá a 1 de Samuel capítulo 4 para que ustedes puedan ver esto. En 1 de Samuel capítulo 4, versículo 4 dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá, este es Samuel hablando, el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba, oiga bien, entre los querubines, allá donde estaba esta arca. Y los 2 hijos de Eli, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto, dando a entender que el lugar donde estaba el arca del pacto había 2 querubines. Y también en Éxodo capítulo 25, versículo 22 dice:
hablando del arca del pacto, dice, y de allí me declararé a ti, ese es Dios diciéndole a Moisés, de allí te voy a hablar a ti, de ahí del arca del pacto, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, que es la placa de arriba que estaba, o la cubierta del arca, de entre los dos querubines, o sea que ahí dentro de ese propiciatorio habían dos querubines, y dice que están sobre el arca del pacto, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Jehová. O sea, que esos querubines eran representativos de la presencia también de Dios, que ahí estaba Dios hablándole al pueblo. Y hay varias escrituras, hay varios, vaya éxodo en la construcción cuando Dios le da a Moisés que construya, ¿verdad?, el arca del pacto, y cómo él la construye, y que construye el propiciatorio, que tenía que ser de oro, ¿verdad?, puro. Así que vaya ahí y va a encontrar muchas cosas con referente a los querubines, que no es otra cosa que una descripción de lo que hay en el cielo. Y si nosotros buscamos los salmos, ya sea, ¿verdad?, los salmos de David o los salmos de Asaf, o los salmos que hay en la escritura, ahí en los 150 salmos que hay en la Biblia, usted va a encontrar también que hablan de esta manera. Habla en el Salmo 80, ¿verdad? Allí mismo en el Salmo 80, que es el Salmo de Asaf. Allí Asaf ora y dice, pastor de Israel, escucha tú, que pastoreas como ovejas a José, tú que estás entre los querubines, resplandece. ¿Ve? Siempre también los salmos nos menciona, haciendo referencia a esa figura de querubines del Antiguo Testamento. Y Ezequías también se dirige a Dios como al que mora entre los querubines. Eso es lo que habla Ezequías. Y cuando le habló en oración, ¿verdad? Vamos a buscar Isaías 37, 16, para que usted vea lo que nos habla la palabra. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Ahí podemos ver también que Dios es un Dios poderoso, que tiene a su lado y tiene a su servicio ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Todo ese rango espiritual hermoso que están al servicio de Él, y los ángeles al servicio de nosotros. Aquí también vamos a hablar un poquito también de los serafines, que son otra de las clases de ángeles que la Biblia menciona. Ahí en Isaías capítulo 6, versículo 2, mire lo que nos dice. Por encima de él, hablando ahorita también se lo cité, con respecto a la visión que tuvo Isaías el día que murió el rey Usías. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ahí menciona también la estructura de cómo estaban estructurados. Tenían 6 alas, serafines. Y se nos dice eso, ¿verdad? Y yo creo, podemos analizar esto un poquito, que es difícil, ¿verdad?, determinar el significado de estas diferentes posiciones de las alas de los ángeles y de los querubines. Es un poquito, de los serafines, ¿verdad?, es un poquito difícil de describir. Y el hecho de que usan las alas para cubrirse en la presencia de Dios, esto puede significar que son seres humildes y que aún los ángeles sienten esa majestuosidad de Dios y esa santa presencia, que se sienten humildes ante Él. Yo me he hecho esta pregunta con respecto a las alas de los ángeles, de los serafines, de los querubines. Si realmente ellos necesitan las alas para volar, porque son, ¿verdad?, pero la Biblia dice que con 2 de ellos volaban. Mas sin embargo, ¿a qué velocidad pueden batir esas alas para adquirir una velocidad tan extraordinaria? Eso es algo que me viene a mi mente, cuando leo sobre ellos. También quizá le llegue a la mente de algunos de ustedes, ¿verdad?, que eso es parte de nuestro razonamiento. Mas sin embargo, lo que nos describe es que tienen alas. Tienen alas. Y con 2 nos dicen que eran para volar, 2 para cubrir sus rostros y 2 cubrían sus pies. Estos serafines. Y en la escritura, pues, estas cosas parece que nos refieren también a varios rangos de ángeles. Cuando lo describe como
Te recuerda que la palabra de Dios habla en Colosenses capítulo 1. Vamos allá. Vamos a Colosenses 1:16. Mire cómo nos habla la palabra de Dios. Aquí yo creo que se refiere a varios rangos de ángeles, ¿verdad? Mire cómo los describe. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos en Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles fueron creadas por Él. Fueron creadas todas las cosas que hay, ¿verdad? Porque en Él fueron creadas. Sean tronos, ahí está la primera categoría. Sean dominios, la segunda. Sean principados, la tercera. Y sean potestades, la cuarta. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, que la Escritura aquí se está refiriendo a varios rangos de ángeles, donde los llama dominios, principados y potestades. Y aunque los ángeles difieren, ¿verdad?, uno de los otros en rango, su misión es la misma. Su tarea es servir a Dios. Y de eso lo hablamos muy claro cuando hablamos de la creación de ellos. Y también llevar a cabo la voluntad de Dios. Ellos son los que llevan a cabo la voluntad de Dios. Y lo que Dios dijo del resto de la creación, lo dijo también de los ángeles, que fueron hechos muy bien. Es decir, que Dios lo que creó fue perfecto y santo. Y Dios que todo lo que hizo fue bien, pues lo creó también perfecto y santo a los ángeles. Ahí se confirma también la santidad de los ángeles. Pero no todos los ángeles, ahí es donde tenemos que surgen muchas interpretaciones y surgen muchas preguntas, y eso tiene que llegar porque somos estudiantes de la Biblia. Dice también, no todos los ángeles permanecieron en un estado de perfección, dando a entender que Dios lo que crea, lo que creó Dios, tuvo la capacidad también de rebelarse contra Él, ¿verdad? Y poco después de la creación de algunos ángeles, de algunos de ellos, pecaron. Y dicen que una tercera parte fueron esos ángeles que pecaron, los llamados demonios, los llamados ángeles caídos, dando a entender que todo el resto, si diríamos de un entero, una tercera parte fue la que pecó. 3/3 partes se quedaron con Dios, y 3/3 partes, que son más los ángeles que están al servicio de Dios y nuestro, están a favor nuestro. Que no hay por qué temer, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Amén. Usted y yo no tenemos que temer a nada, porque más son los que están de parte de Dios y están a nuestro servicio que los que están en contra de Dios y están en contra de nosotros que le sirvamos a Dios. Así que no hay por qué temer en eso. Algunos sí pecaron, lo vamos a ver más adelante, y se rebelaron contra Dios. Y después, el líder de esa rebelión, que su nombre era Lucifer, ángel de luz, lo que ahora también se llama Satanás, la serpiente antigua, diablo, malo, llevó al hombre ¿a qué? A la caída. Ese fue el que llevó al hombre a caer de la presencia de Dios. Pero no todos los ángeles se unieron a Satanás, que es lo que le estoy diciendo, en ese malvado propósito. Ninguno de ellos, o sea, no todos se unieron a él en esa forma mala de él actuar. Algunos permanecieron leales y amorosos a Dios. Es como nosotros, es como usted y yo, que somos leales y amorosos a Dios. Entonces lo hacemos voluntariamente. Dios no nos obliga a que le sirvamos. Le servimos porque queremos servirle. Y ahora lo hacemos porque lo amamos y lo entendemos y comprendemos quién es Él. Y lo amamos a Él porque nos amó a nosotros primero, Jesucristo, ¿verdad? Su Hijo amado. Y le servimos a Dios porque estamos más que agradecidos de Él. Ahora, hay ocasiones que ese servicio es puesto a prueba por las tentaciones. A veces Dios permite que el enemigo nos tiente con sus demonios a hacer cosas malas para desagradar a Dios. Queda de parte suya y mía mantenernos firmes y estables. Y sabemos que de acuerdo al libro de Corintios, la carta del apóstol para los Corintios, Dios no permite ninguna tentación más grande que no podamos soportar. Tenemos un Espíritu Santo que nos da fuerza, ¿verdad? Y tenemos ahí ángeles también, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, tenemos un ejército grande para ayudarnos y darnos fuerza contra las tentaciones que vengan hacia nosotros.
Son un poquito de predicación ahí porque esto está bueno para predicar. O sea, que eso algunos ángeles le estaban diciendo, permanecen amorosos a Dios, permanecen leales, fieles a Dios y en amor. En amor, ¿qué hace Dios? Pues en amor, ese creador confirmó en su santidad a esos ángeles, mensajeros, a esos ángeles que permanecieron con él. Y ya ahora, una vez Dios los confirma, ¿verdad? Una vez Dios los confirma, ya no pueden caer en pecado como hicieron Satanás y como hicieron sus ángeles, ¿verdad? Que se unieron a él. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que todavía hay ángeles rebelándose contra Dios y Dios sigue echándolo. No. Ahí creemos que Dios los confirmó, ¿verdad? Así como nosotros una vez vamos a ser confirmados en esa santidad en el cielo. Una vez vayamos de aquí al cielo, ya no hay por qué preocuparnos por el pecado, porque no vamos a pecar más. Y los santos ángeles fueron confirmados en ser santos a Dios y leales para siempre. ¿Por qué razón? Vamos a buscar una escritura que nos ayude a entender esto, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21, dice, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice, oye, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, dando a entender que Dios y Cristo están allá los dos. Cristo está en la presencia de Dios Padre. Te encarezco, o sea, te recomiendo, te ordeno, delante de Dios del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Mire eso, que esa tercera parte de ángeles son ángeles escogidos de Dios. Ahora, esas 3/4 partes están con Dios y están ahora escogidos, que guarde estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Dando a entender, mis queridos hermanos, ahí en ese versículo, ¿verdad?, que apoya esta verdad que yo le acabo de decir. Y eso, aunque un poquito diferente en cuanto a nosotros, porque ellos fueron elegidos por esa obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Ellos, o sea, cuando digo ellos, nosotros fuimos elegidos por esa obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz. Los ángeles no fueron elegidos por la obra expiatoria de Cristo en la cruz, porque Cristo no murió por los ángeles, Cristo murió por ti y por mí, los seres humanos. Así que ahora vemos que Cristo no murió por ellos, ¿verdad?, pero murió por nosotros. Amén. Mire lo que dice Hebreos 2:12. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, ahí está lo que le acabo de decir ahora, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, dando a entender que Cristo no murió por los ángeles, Cristo murió por ti y por mí. Hebreos capítulo 2, versículo 12. Déjeme repetirlo, estos versículos, para que no se nos queden, ¿verdad?, para que usted lo pueda apuntar, porque son versículos clave. Vuelvo y repito, los ángeles no fueron elegidos por esa obra expiatoria donde Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Jesús no murió para salvarlos, ¿verdad? Porque ellos no fueron los que pecaron, ellos están en la presencia de Dios, escogidos por Dios. Esa expresión de ángel escogido, ¿verdad? Esos ángeles fueron confirmados por su santidad, la que leímos ahorita en 1 Timoteo capítulo 5:21. Ahora estamos leyendo en Hebreos 2:12, donde podemos ver claramente que Cristo no murió por los ángeles, murió por nosotros. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, dando a entender que Cristo murió por nosotros, que fuimos los que pecamos. Amén. Sino que esos ángeles que están en la presencia de Dios, repito y quiero que tengan esto claro, son confirmados en esa santidad, ¿verdad? Y aquí esos ángeles son confirmados en la santidad. ¿Por qué? Ahora ellos no pueden pecar.
nosotros, lamentablemente, mientras estamos en este cuerpo de carne, estamos aquí en la tierra, hay posibilidades que pequemos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Hijo. Nadie es perfecto aquí. Nadie. Los que son perfectos son los que llaman perfectos. Porque se llaman perfectos. ¿Verdad? Yo tenía amigos que llaman perfectos. Pero en términos de pecar, somos imperfectos. De una forma u otra podemos pecar, pero tenemos un abogado que nos ayuda. Así que Jesús dice que los ángeles buenos, ahí nos está diciendo que no mueren. Lo que esto nos implica a nosotros es que no es posible que ellos caigan en pecado. Esos ángeles que están ahora con Dios, es imposible que caigan en pecado. Y miren lo que es en Mateo capítulo 10, lo que está declarando Jesús. Aquí en Mateo capítulo 18, búsquenlo conmigo. Mateo 18. Pero antes de entrar en ese Mateo 18, quiero que busquen otra escritura bíblica para que nos confirme a nosotros que Jesús nos dice a nosotros que los ángeles buenos no mueren. Mire, busque ahí en Lucas 20:36. Busque conmigo Lucas 20:36 antes de entrar en Mateo 18:10. Mire lo que dice en Lucas 20, versículo 16. 36. Versículo 36. Lucas 20:36. Mire lo que dice en Lucas 20:36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Recuerde que Cristo está hablando aquí, contestándole la pregunta de la resurrección a los saduceos, que creen que no hay resurrección. Pues mire, allá en el cielo nosotros no nos vamos a casar ni dar el casamiento porque seremos como los ángeles, ¿verdad? Esos ángeles buenos que nunca mueren. Lo que implica es también que vamos a caer en pecado. Ahora, aquí en Mateo 10:18, mire lo que nos declara Jesús hablando de la parábola de la oveja perdida. Mirad, vuelvo y repito, Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, ¿a quién? A nosotros. A uno de aquellos escogidos de Dios que somos usted y yo. Mire, si a usted lo desprecian, déjenlo tranquilo que lo desprecien, que lo critiquen, que digan lo que sea. Ante Dios, Dios nunca nos desprecia. Ante Dios somos uno de sus pequeños. Y hay de aquel que se meta con uno de sus pequeños. Hay de aquel que se meta con usted, mi hermano, que es un siervo de Dios, que es un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Por qué? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dando a entender que los ángeles le llevan de las cosas que nos pasan a nosotros, le llevan y le dicen a Dios de las injusticias que a veces se cometen en nuestras vidas. O sea, ¿qué está declarando Jesús ahí? Que los ángeles buenos de Dios siempre ven su rostro. ¿Y qué implica eso? Que su estado de santidad nunca cambia. Siempre están santos, santificados, escogidos por Dios ante su presencia. Son ángeles santos. Y usted y yo, como creyentes en Cristo, usted y yo podemos esperar esa misma confirmación cuando un día entremos a las moradas celestiales en el cielo. Ahí vamos a ser confirmados como gente santa y no vamos a pecar más, ¿verdad? Seremos ahí confirmados en esa santidad y no vamos a poder pecar. Y junto con los ángeles, ahí vamos a vivir en la gloria de Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Vamos a vivir en la gloria de Dios para siempre. Gloria a Dios. Ahora, vamos a entrar de lleno. Vamos a entrar de lleno en el ministerio de los ángeles en estos últimos 15 minutos, 18 minutos que nos quedan. Vamos a entrar de lleno. Déjeme hacer una similaridad o una comparación o una analogía con algo aquí en la tierra que podamos entender el ministerio o el trabajo de los ángeles, ¿verdad? Aquí en la tierra. ¿Usted ha escuchado hablar del llamado Pony Express?
el Pony Express, ¿verdad? Porque para poderlo entender quiero explicarle cómo funcionaba el Pony Express y cómo funciona el UPS y cómo funciona el correo que hoy tenemos nosotros, ¿verdad? Pero quisiera preguntarle si usted alguna vez se preguntó cómo se puede ser un ángel. ¿Cómo yo sería ángel? ¿Verdad? Porque deben decirles que ellos no solo vuelan de un lugar a otro a una velocidad poderosa, asombrosa, sino que también los ángeles tienen un ministerio que hacer. Apúntenlo por ahí. Y ese ministerio de servir a Dios en varias facetas. El ministerio exclusivo de los ángeles es servir al Dios Todopoderoso, al Dios Omnisciente, al Dios Omnipresente y al Creador de este universo, y Creador suyo y mío. Y la primera forma, para así entrar de lleno y luego asociarlo más tarde con el Pony Express, que una vez, ya hablaremos de eso. O sea, ese ministerio grande que es el de servir a Dios, y la primera forma de servir al Creador que ellos tienen, ¿sabe cuál es? Adorándolo. Los ángeles les sirven a Dios adorándolo. Y esa adoración, si usted se pone a buscar cuándo comenzó en la Biblia, cuando nos hablan de la adoración en la Biblia, cuando comenzó, eso nos puede llevar hasta Job capítulo 38, versículo 7. Vaya conmigo. A Job 38, versículo 7, donde nos habla que esa adoración comenzó en la creación. Miren lo que dice. Job 38, versículo 7. Dice la palabra en Job 38, versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba, dando a entender que las mismas estrellas alababan a Dios. ¡Qué cosa tremenda! Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Eso es preguntándole Dios a Job. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, que nos dice que cuando Dios puso la primera piedra angular, todos los ángeles gritaban de alegría, todos los ángeles gritaban de contentamiento, ¿verdad? Y en esa adoración ha continuado, porque una de las funciones primordiales de Dios, de los ángeles hacia Dios, es servirle. ¿Y cómo le sirven? Adorándole. Busque conmigo ahí en Isaías capítulo 6, volvemos al capítulo aquí, a Isaías 6, versículo 3. Dice, el profeta Isaías vio ese coro celestial cantando el canto tremendo, ese canto glorioso, que es santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías 6, 3. Oigan ese canto celestial. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya. Por eso es que usted y yo, cuando vamos al templo, no podemos quedarnos callados. Cuando vamos al templo, a la casa de Dios, a la casa de oración, a la casa de Dios, donde se reúne el pueblo de Dios para adorar juntos como un pueblo en coinonía, hay que comenzar a decir santo, aleluya, alabado sea Dios, aplaudirle al Señor. Y aún en la predicación, no importa que el predicador esté ahí predicando, hay que estar adorando a Dios, porque Dios está usando al predicador, a la predicadora ahí exponiendo el mensaje, la palabra. Usted comienza a decir, santo, santo, alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Mira, los predicadores no nos está malo que usted adore a Dios. No nos está de malo que usted glorifique el nombre del Señor durante la predicación por una expresión que escuchó, por un versículo que citaron. ¿Por qué razón?
Porque esa es nuestra función en el templo. Al igual que los ángeles adoran a Dios en el cielo, así usted y yo adoramos a Dios cuando nos reunimos, y aún en nuestras casas, y aún en el carro, y aún donde quiera que vayamos, adoramos al Dios Todopoderoso. Porque esa es nuestra función también. Aleluya. Aleluya. Es más, ¿sabe lo que dice el profeta Isaías en ese capítulo 6, en el versículo 4? Mire lo que dice en el versículo 4. Capítulo 6 de Isaías, versículo 4. Mire lo que dice. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, los que aguantaban las puertas. Con la voz del que clamaba se estremecieron. ¿Y qué hizo la casa? Se llenó de humo. Óigame, eso era algo glorioso. Ahí había una presencia de Dios poderosa. Cuánto quisiéramos que esa presencia de Dios también estuviera en nuestros templos, en nuestros lugares de adoración. Es más, yo quisiera que un día, cuando usted esté transmitiendo su programa ya de su iglesia, se esté transmitiendo ahí por el Facebook o se esté transmitiendo por Zoom, yo quisiera que esa presencia de Dios llegara y que se llenara de humo. No de ese humo que se inventa la gente hoy día para tirarlo ahí en las plataformas. No, del humo de la presencia de Dios. Aleluya. Oh, santo. Y que comience la gente, la presencia de Dios llene. Y usted oiga multitudes de ángeles celestiales ahí también adorando a Dios, diciendo gloria a Dios, aleluya. Usted dice, ¿de dónde sale tanto gloria a Dios, aleluya? Y es que hay seres espirituales adorando también junto con usted, Señor. Aleluya. Ese soy yo acá soñando despierto. Soñando aquí un poquito despierto. Están en bendición allá muchas personas. Gloria a Dios. Y la presencia de Dios no solamente se oye la adoración angelical, sino adorando. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Oye, de pronto salga uno por allá, soy sano. Otro por allá salga, oh, Dios me salvó ahora mismo. Oiga, y comienza a subir sanidades, comienza el Espíritu Santo a manifestarse con profecía, con interpretación de lengua, y con lengua, interpretación de lengua. Oiga, y comencemos nosotros a vivir ahí un servicio glorioso de la presencia de Dios. Eso estamos orando, ¿sabe? Para que ocurra. Yo estoy orando en mi congregación para que Dios llene a Maranata de su presencia, de su poder, donde el Espíritu Santo se manifieste. Eso no fue para el Antiguo Testamento, perdón, para allá, para el primer siglo de la iglesia, ¿sabe? Eso todavía hay que tenerlo en la iglesia hoy día. El Espíritu Santo que se mueva. Amén. Aleluya. Ay, Señor amado, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y que tiemble el templo, tiemble las sillas, tiemble todo el templo. Gloria a Dios. De la presencia de Dios. Aleluya. Porque debe decirle que esta adoración va a continuar por toda la eternidad. Nosotros estamos aquí practicando. Esta adoración continúa por toda la eternidad. Nosotros simplemente estamos aquí haciendo un ensayo. Aleluya. De lo que vamos a hacer en el cielo, sí, glorificando. Señor. Por eso no me quedo callado. El primero que tiene que adorar en la iglesia es el pastor, la pastora, levantar sus manos, adorar y glorificar el nombre del Señor. Los primeros que tienen que estar en el templo allí adorando, orando, buscando de rodillas al Señor somos nosotros los pastores, preparando el ambiente, preparando ese ambiente para que cuando el hermano llegue, cuando el inconverso llegue, sienta el impacto de la presencia de Dios. Gloria. Aleluya. Vamos a meternos con Dios. Vamos a llegar tempranito, media hora al templo, una hora antes, a hincarnos de rodillas o parado, caminando, adorando, glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre, alabado sea Dios. Eso es lo primero que tenemos que estar ahí recibiendo a la congregación de rodillas o adorando a Dios. Somos nosotros los pastores. Te adoramos, Dios. Somos nosotros. Así que, amado hermano pastor y pastora, vamos a darle un ejemplo a la congregación de lo que es adorar, de lo que es glorificar el nombre de Dios, de lo que es estar allí primero que ellos, glorificando el nombre del Señor, preparando el ambiente, aunque ya usted y yo lo llevamos preparado el ambiente desde el hogar. Amén. Gloria. Bueno, vamos a seguir aquí. En Apocalipsis, ¿qué hace Juan? Si vamos, allí Juan, oiga, usted se va allí, Apocalipsis capítulo 7, y allí está el apóstol Juan describiendo ese concierto angelical, oiga, de coros angelicales. Vaya conmigo para que usted vea. Apocalipsis capítulo 7.
versículo 12. Recuerden, estamos bajo el ministerio, describiendo lo que es el ministerio de los ángeles, que es servir a Dios. Y se sirve a Dios adorándole. Apocalipsis 7:12. Ahí vamos a ver cómo Juan describe, oiga, ese concierto que él vio. Eso no es algo para quedarnos así, diríamos, eso pasó. No, eso está pasando todavía. Si Dios le dio la oportunidad a Juan de tener esta visión en la isla de Patmos, donde lo llevó a poder describir el concierto de ángeles. Dice que él estaba en el espíritu cuando vio este concierto de ángeles y oyó. En el capítulo 7, versículo 12 dice, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted adora, dice gloria a Dios, aleluya, y aplauda a Dios, no aplauda al hombre que habla de Dios. No aplauda a la mujer que habla de Dios. Aplauda al Dios que está usando ese hombre, esa mujer. Y dale gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Qué lindo, Jehová, que tú estás usando a tu siervo, a tu sierva. Gloria a ti, Padre amado. Toda la gloria es para Él. Gloria a ti, Dios, aleluya. Toda la gloria es para Él. Jesús. Aleluya, aleluya, Santo, aleluya. santo eres Dios. Gloria a Dios. El hosana, los mantos, las ramas que fueron puestas cuando Cristo entraba a Jerusalén, en la entrada triunfal, fueron tiradas ramas, fueron tiradas también capas de la gente al piso, ramas. Eso era para Jesús, no era para el burro que llevaba a Jesús. Quizá el burro se creyó que era para él, pero era para Jesús. Así que toda la gloria que usted y yo manifestamos en el templo es para Dios. Y aquí Revelación 7:12, Apocalipsis 7:12 nos dice, Juan describiendo, que eso era una gloria, mi hermano, lo que estaban haciendo estos ángeles allá en el cielo. Eso es lo que deben ser los cultos. Hoy día, los cultos no se preparan para que usted y yo nos veamos bien. Los cultos no se preparan para que qué lindo canto, qué lindo toco, qué lindo hago esto, hago lo otro, qué lindo presento la multimedia. No, aquí todo se hace para la gloria de Dios. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Él. Aleluya, alabado sea Dios. Bendito Dios. Esa es la primera. Me quedaría ahí. No, pues, quizás puedo cubrir una de las segundas funciones de los ángeles. ¿Cómo sirven a Dios? La primera, adorándole. La segunda parte, la segunda función de los ángeles. ¿Cómo sirven a Dios? Como mensajeros divinos. Son mensajeros de Dios. ¿Verdad? Vuelvo y repito. Los ángeles no meramente le sirven a Dios adorándolo y cantando las alabanzas y la adoración. También le sirven de otra manera. ¿Cómo? Como indica ese nombre. Como indica la descripción del nombre ángel. Que significa ¿qué? Mensajero. El ángel es un mensajero de Dios. Así que ahí es donde yo tomo esa ilustración del llamado Pony Express que le hablé ahorita de Dios. Recuerden que estamos en la segunda descripción, la segunda función de los ángeles. Es mensajeros de Dios. Mensajeros divinos. Amén. Y aquí es donde hago y quiero hacer uso de esa analogía que leí del Pony Express. El Pony Express era un sistema postal por medios de hombres que montaban a caballo. Y yo creo que esta es una analogía preciosa para describir el caso de los ángeles en la Biblia. ¿Verdad? Se refiere, yo diría, a montado los ángeles como caballos y carros de fuego. ¿Se recuerda esa expresión de carros y fuego y gente de a caballo? Mire, vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Pero déjeme decirle esto. En la historia del Pony Express, cuando surgió, que era donde habían
los mensajeros se hacían a través de personas montadas a caballo. Estos que llevaban mensajes o llevaban el correo. Eso creo que una sola vez en tantos años no se pudo llevar ese mensaje. Y luego fueron sustituidos por el telégrafo, de acuerdo a la historia. Ahora, todavía Dios usa mensajeros en carros de fuego montados a caballo. Caballos de fuego. Mire, dice la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Capítulo 6, versículo 17 del segundo libro de Reyes dice: y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos. Estoy hablando de Giezi, el siervo de Eliseo, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. O sea, gente de aquí estaban ahí. ¿Quién era esa gente montada a caballo? Ángeles. Aleluya. Aleluya. Eso fue lo que observó Eliseo. Cuando el Señor le permitió ver ese gran ejército de ángeles que protegían a Eliseo y lo protegían a él, montados a caballo en qué? En carros de fuego. ¿Verdad? Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, versículo 11, mire, vuelven otra vez estos carros de fuego. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino, dando a entender que aparecieron del cielo carros de fuego y caballos de fuego. Oiga, la verdad que esto es tremendo. Esto es tremendo lo que le estamos aprendiendo hoy. Cuando Dios quiere hacer algo por sus hijos, Él lo hace. Y ahí subió Elías un torbellino. Pero mira, aquí vemos otra vez la mención de Segunda de Reyes 2 y Segunda de Reyes 6, la mención de carros de fuego, ¿verdad? Y caballos de fuego. Y eso nos ayuda. ¿Quién asumió esa postura? ¿Quién asume esa postura de carro de fuego y de caballo de fuego? Ángeles. Ellos asumen estructura de lo que sea. Esto es bueno. A mí la mente se me fue. Yo estoy aquí. Tal parece que estoy sacando esto de un programa de Marvel. Comics. De los cómics. De los Marvel's Comics. O sea, porque esto es algo que se pone a pensar en ello. Y a mí esto me llena de emoción. Y me afirma y te afirma de que estos ángeles están al servicio suyo y mío. Mire, hace unos domingos atrás, les voy a traer esto como anécdota. Y después entonces seguiremos hablando para la próxima clase. Perdón, en el próximo estudio. Sobre la segunda función de los ángeles. Que no es otra que mensajeros divinos. Hace unos domingos atrás, mi esposa y yo nos fuimos para la iglesia. Y recuerdo ese domingo atrás, hace unos 2 domingos atrás. Recuerdo que yo pues me fui al carro y esperé por mi esposa para que ella terminara de hacer algo que estaba haciendo. Usted sabe cómo es. Entonces pues mi esposa pues vino, llegó, prendí el automóvil y me fui. Ella venía con todas las cosas de los niños que vino a buscar. Y nos fuimos para la iglesia. Y allí nos gozamos en el Señor de una forma majestuosa. Se glorificó, el culto estuvo glorioso. Y regresamos como ¿a qué hora, nena? Como a las 5. 5:30. Como a las 5:30 de la iglesia. Regresamos. Después que salimos de ahí nos fuimos a comer y regresamos. Cuando yo regreso, hermano, encontré la puerta principal de par en par. Y yo dije, ay, Dios mío, nena, me dejaste la puerta de la casa abierta. Ella está aquí, que ella puede confirmar eso. Amén. Y lo primero que me dice, métete y busca y averigua que no hay nadie metido. Y yo arranqué, me metí, abrí todas las puertas, me metí hasta debajo de la cama, miré, abrí los closets, miré por todo y cuando me aseguré que toda la casa, yo la había chequeado, allá buscaba,
Quise buscar un bate a ver si había alguien, no, perdón. Quise buscar algo que había que me guardara y me cuidara. Pero claro está, fui y chequeé. Y cuando chequeo todo no encontré nada. Le dije a mi esposa, ahora puedes subir. No hay nada, está todo claro. Y lo primero que hice fue, Señor, gracias porque tú cuidaste mi casa. Le di gracias a Dios. Gracias por enviar tus ángeles a cuidar mi casa. Y gloria a Dios. Bueno, hay muchos testimonios de misioneros donde ellos pudieron testificar de que ángeles verdaderamente los cuidaron y los protegieron. Hermanos, hay ángeles a nuestro servicio y Dios los envía como mensajeros a darnos mensajes y también Dios los envía a protegernos. Para la próxima clase, y me da con decir clase, esto es para mí una clase, para el próximo estudio vamos a hablar de otros momentos en la Biblia en donde los ángeles sirvieron como mensajeros divinos a personas. Y también vamos a hablar de otra función también de los ángeles, entre ellas como el correo primordial de Dios, los enviados primordiales de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo quisiera seguir, pero no quiero consumir mucho tiempo. Quiero que ustedes también en la próxima clase o en el próximo estudio estén con nosotros. Así que vamos. ¿Hay alguna petición? No tenemos peticiones hoy, gloria a Dios. Solamente quiero orar por ustedes, los que nos han sintonizado a través del Facebook Live. Y quiero pedir al Señor que en todo momento me envíe a sus ángeles a cuidarles, a protegerles y también a llevarles mensajes divinos de parte de Él. Jehová Dios Todopoderoso, gracias te damos, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. A través de estos pequeños pasajes bíblicos hemos podido ver la función gloriosa de estos seres espirituales que tú has creado para tu servicio. Y también, Señor, los has creado para también nos sirvan a nosotros. Gracias, Padre eterno, por ellos. Que cuiden, nos guarden, nos cuiden y nos protejan de muchos peligros y de muchas cosas. Y también, Padre, te pido por los hermanos que tú envíes tus santos ángeles para que le cuiden, le proteja y le den mensajes, ya sean en sueños, de una manera especial. Y también que tu palabra, que es la que tú tienes hoy día como ángel para hablarnos a nosotros, nos hable a nosotros y nos dirija de una manera divina y hermosa. Gracias por el estudio de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hay unos coritos que yo preparé para culminar y son... Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que ellos están a nuestros servicios. Ángeles al servicio nuestro. Maranata, Cristo viene.